El 25 de agosto de 1825, a solo 4 meses del desembarco, se reunió aquí, en Villa Florida, integrada por 14 diputados, la Honorable Sala de Representantes de la Provincia Oriental del Río de la Plata. En este predio histórico fue proclamada el 25 de agosto de 1825 con palabra de ley fundamental la soberanía, la reafirmación de la existencia política y jurídica del pueblo oriental. En esta esquina, o sea, al lado de lo que sería la catedral, se encontraba el rancho de don Basilio Fernández. Eso te iba a preguntar, Eduardo, en aquel entonces las casas de Florida, ¿cómo eran? ¿Eran casas modestas o había grandes edificaciones ya? Quizás esta sea la más importante de Florida, ¿no? Imagínate, y era de techo de paja. Y era de techo de paja, porque hay que imaginarse que estaba acá, en el centro de Florida. El centro de Florida era donde estamos ahora. Y bueno, lo que mejor se encontró fue esta construcción, como dice, de grandes dimensiones, porque además era un comercio, era una pulpería, y vivía a su vez la familia del propietario, pero fue lo que se pudo encontrar. Esta es una maqueta que representa la asamblea sesionando en la casa de Basilio Fernández. En la sala de representantes de la provincia oriental, justamente, que comenzó sus sesiones el 20 de agosto de 1825. Y la representación es que sesionaban así. Me imagino que el que está de pie es Larrobla, porque además tiene la cruz. Juan Francisco Larrobla, que era el presidente de la honorable sala de representantes. A su izquierda tenemos a Joaquín Suárez, que era el diputado de la Villa de la Florida. Y a la derecha a Manuel Callero, que fue el primer presidente del gobierno provisorio oriental. Y hoy, con nuestra tradición laica, suena extraño que el padre Larrobla, que un sacerdote, haya sido el que presidía la comisión, ¿no? Si pensamos en quienes podían ocupar cargos letrados, ¿no? Es decir, quienes podían ser representantes, los curas, los abogados, algún importante hacendado, no es mucho el conjunto de personas que pueda desempeñar esos cargos. Y por otro lado, no tenemos que olvidar que son sociedades católicas, fundamentalmente. Mientras estaban sesionando, ¿hay registros de cómo reaccionaba la población, esos cientos de habitantes que estaban acá? ¿Estaban ahí expectantes, seguían su vida normalmente? Este pueblo chiquito estaba convulsionado por el hecho en sí, ¿verdad?, que impactaba en todos, porque aquí no había espectadores, todos eran actores, pero también había otra cosa que era un ir y venir muy importante del ejército que estaba a unos pocos kilómetros de acá. Se abastecían acá, porque acá ya había algunas pulperías. O sea, imaginémonos un ejército que está instalado con miles y miles de hombres a unos, pongámosle, 9 kilómetros acá. Pero también aquí había una serie de elementos que hacía que Florida tuviera, en ese breve instante, una especie de florecimiento. Alberto, se resuelven estas 3 leyes y de ahí salen y que se van caminando a la Piedra Alta. Se hace una procesión del pueblo oriental junto con las autoridades militares y civiles y van hacia la Piedra Alta, donde de forma solemne proclaman la intención de la provincia de ser independiente del Imperio de Brasil. ¿Y por qué van hasta ahí? Porque no estaba el puente, cayó y que... Claro, el paisaje hoy, 200 años después, es muy distinto a aquella época. Era la elevación rocosa más importante de la ciudad, de la villa en aquel entonces. El 25 de agosto de 1825 se proclaman aquí en la Piedra Alta de la Villa Florida las primeras 3 leyes: Ley de Independencia, Ley de Unión y Ley de Pabellón. Se declara de hecho y de derecho libre e independiente del rey de Portugal, del emperador de Brasil y de cualquier otro del universo. Lo primero que debía hacerse era reasumir la independencia. Claro. Y a partir de allí
una siguiente ley fundamental, que es la que viene a continuación, que es la Ley de Unión. Declarar incorporada la provincia oriental a las demás de las provincias argentinas a las que siempre ha pertenecido y por derecho quiere pertenecer, y se incorpora. Los orientales, a partir de la cruzada y de la Florida, dicen queremos ser independientes, pero se manda un diputado a Buenos Aires para que el Congreso de Buenos Aires acepte que esta provincia descarriada, que por culpa, entre comillas, del artiguismo se descarrió y cayó en manos adversarias, vuelva al seno de las Provincias Unidas. Independencia del Brasil, unión a las Provincias Unidas, y la tercera ley es el pabellón. Claro, porque los ejércitos están peleando. Están peleando con una bandera que tiene los colores artiguistas. Pero si ellos se incorporan, si los diputados que van a elegir en esta asamblea se incorporan al Congreso, se están incorporando a las Provincias Unidas. Entonces, lo que señala esa ley es que se va a enarbolar el pabellón que usaron, o sea, la ley no dice que usaron los 33, por supuesto, pero que se va a enarbolar el pabellón celeste, blanco y punzó hasta tanto se incorporen a las Provincias Unidas, donde pasará a usarse el pabellón nacional. Ahora, ¿y por qué queremos formar parte de las Provincias Unidas y no de Brasil? ¿Qué hace que estemos más inclinados hacia depender de Argentina que a depender de Brasil? Bueno, posiblemente Rivera, cuando en el año 20 se une a Portugal y luego en el año 22 adhiere a Brasil, pensaba que era posible que nosotros nos integráramos a Brasil. Pero esa tensión entre Buenos Aires y Río de Janeiro va a estar permanente. Y Buenos Aires, ya sea tanto el Partido Unitario como el Partido Federal, no quieren perder la provincia oriental porque es un punto estratégico fundamental. Y se sentía, en la mentalidad de aquella época, se sentía que no teníamos fuerzas como para ser todavía en ese momento absolutamente independientes. Se proclaman las primeras tres leyes: ley de independencia, ley de unión y ley de pabellón. Una vez que el acto termina en Florida, ¿qué pasa para que se entere el resto de la población? Para que los pueblos se enteraran de las resoluciones, bueno, allí estaban sus diputados, que también oficiaban como voceros o como transmisores de lo allí resuelto. Y lo otro, que creo que hay una cosa que deberíamos considerar, y es que el concepto de independencia, tal como lo vemos del presente, era absolutamente desconocido en aquel momento. No estaba en la prensa y probablemente no circulaba de esa manera, no llegaba tampoco a las personas de esa manera. Lo que sí llegaba era seguramente la percepción de que se estaban dando los pasos políticos y militares para reincorporar esta provincia al conjunto de los rioplatenses. Más allá de la información de las clases dirigentes, ¿el pueblo en general estaba al tanto de esto de independencia, unión a las Provincias Unidas, o en realidad la gente esta clase de información les ajena en su vida cotidiana? Había unas discrepancias, unas corrientes de opinión bastante diversas. ¿Cómo es que estas corrientes de opinión y estas distintas alternativas llegaban al pueblo llano? Es bastante difícil de saber. Y allí seguramente, como antes y como sucedería de una manera muy clara después de la independencia, la opinión o las decisiones que tomaran los distintos caudillos tenían mucho que ver con las decisiones que correlativamente tomaban sus seguidores. ¿Cómo llega esta noticia a Brasil y cómo es recibida? La declaración de independencia, esta de 25 de agosto de 1825, ahí eso es más importante que los 33 orientales en Brasil. La Corte entonces empieza a se preocupar un poco más con la posibilidad que las Provincias Unidas reivindiquen, las Provincias Unidas del Río de la Plata, reivindiquen la posesión o entonces la adhesión de la provincia cisplatina. De lo que es la provincia cisplatina para el mundo portugués. Lo que ayuda a explicar también esta mitología, ¿no?, en torno de los 33 orientales como si fuera el inicio de una guerra de independencia. No es así.